y el trabajador no podrá hacer nada. Podrá reclamar, ir a un juzgado, y en el juzgado le dirán a la empresa si tiene pérdida, la empresa llevará los últimos justificantes de haber pagado los impuestos, que por cierto no incluye la parte en negro, y justificará perfectamente la situación de pérdida. El trabajador podrá reducir perfectamente el sueldo. Desde siempre, cuando yo iba a la facultad y estudiaba, nos explicaban que el derecho laboral era lo que se llamaba un derecho tuitivo, un derecho que protegía al trabajador. Frente al derecho general, que tenía unas connotaciones, el derecho laboral es un derecho cuasi privado, como el derecho civil. El derecho que yo llevo un acuerdo con él, que le compro una casa y él me da un dinero, pues el derecho laboral es igual, solo que protege más al trabajador. Pues esto está siendo el mundo al revés. Yo voy a comprar una casa, me piden 2 millones de pesetas, 20 millones de pesetas, y cuando me dan la casa, voy y le doy solamente 15. Le digo, mira, es que llevo 2 meses en paro, no voy a pagarte nada. Esto a nadie le cabría en la cabeza. Pero en cambio sí se puede hacer en el derecho laboral. En el derecho laboral se permite que una de las partes, unilateralmente, sin ninguna justificación, sin tener que justificar más allá que la situación personal, pueda dejar de cumplir su prestación. Yo contrato contigo que voy a arreglarte un coche y te arreglo nada más que una parte, porque tengo pérdida en los últimos meses. Otra de las modificaciones que se ha introducido es respecto de la negociación colectiva, respecto de los convenios colectivos, la prioridad de los convenios colectivos de empresa. Evidentemente las empresas grandes, las empresas fuertes, las empresas que tienen cientos de trabajadores tendrán un comité de empresa o podrán tener un comité de empresa que pueda negociar en términos de igualdad con la empresa. Pero ¿y las empresas pequeñas? ¿Cuántas empresas tenemos de menos de 50 trabajadores? Esas empresas que tienen un delegado sindical, dos delegados de los trabajadores. Cuando vayan a negociar, ¿qué capacidad tienen para negociar con la empresa? Si ya vemos lo que pasa cuando alguien le planta cara a la empresa. Se permite que, independientemente de lo que diga el convenio estatal, el convenio autonómico, el convenio provincial, el convenio sectorial, del tipo que sea, que por convenio de empresa se pueda recortar. Solamente vale que el representante de los trabajadores, que ya sabemos también que en la mayoría de los casos es casualmente familiar directo del empresario, firme y reduzca las retribuciones, las condiciones laborales, la jornada del resto de trabajadores. Aparte, otra circunstancia que se ha aprobado con esta reforma, y es que se permite desatender las condiciones laborales establecidas en los convenios. No es ni tan siquiera necesario que se firme un convenio por parte del representante de los trabajadores. Simplemente, si la empresa tiene una situación de pérdida ya no de 3 trimestres, solamente de 2 trimestres, se permite que la empresa pueda desatender las condiciones del convenio colectivo. Yo bromeaba y decía el otro día que vamos a terminar poniendo las demandas, pidiendo los derechos de los trabajadores en lugar de los juzgados de lo social, en los juzgados de primera instancia. Porque vamos a pedir que por favor nos toquen jueces de lo civil o jueces de lo mercantil, que van a favorecer más los derechos de los trabajadores que en un juzgado de lo social, donde se supone que es donde más se van a respetar estos derechos. Otra de las novedades de la reforma, que ya la ha comentado la compañera y además bastante bien, es el fin de la ultraactividad de los convenios. Nos encontramos con un convenio colectivo que tiene un tiempo pactado, 2007-2010. Llega 2010 y el convenio entra a lo que se llama en ultraactividad, es decir, en tanto que se negocia, sigue de aplicación. Se establece un periodo máximo de 2 años, en el que las partes tienen que ponerse de acuerdo, tienen que buscar un árbitro. Por cierto, no conozco ningún árbitro que sea representante de los trabajadores, por cierto. Tienen que buscar un árbitro y este árbitro arbitrará la forma de llegar a un acuerdo entre ambas partes. Si no se ponen de acuerdo en buscar un árbitro, ¿qué ocurre? Que al transcurrir estos 2 años, el convenio desaparece y se van a las condiciones del ámbito del convenio o de ámbito superior si lo hubiere. ¿En qué se traduce esto? Hemos visto cómo en numerosísimos sectores, construcción, por ejemplo, el ejemplo más claro ahora quizás sea el metal en Granada, que están todavía con las tablas salariales de 2008, porque la patronal se ha negado a firmar unas tablas salariales posteriores,
porque cualquier tabla salarial posterior va a tener que dar más dinero. Una de las partes se niega. Cuando transcurren 2 años, ya está. Si no hay convenio posterior, ¿a dónde vamos? Al salario mínimo. Vamos a terminar que simplemente porque la patronal se niegue a negociar, yendo a las condiciones mínimas, al salario mínimo, a que las horas extras cuesten igual que las horas ordinarias, a eso vamos a volver. Más medidas, voy abreviando porque me estoy alargando, ¿no? Más medidas, se terminan los expedientes de regulación de empleo. Antes era necesario que la administración interviniese de alguna manera, aunque se echaba de menos una intervención más valiente, ¿no? Pero que interviniese de alguna manera en los expedientes de regulación de empleo. Yo voy a hacer un despido colectivo, necesito una autorización administrativa. Esta autorización administrativa requiere de un informe de la inspección. Se envía la inspección a la empresa mete un poco de mano y encuentra alguna irregularidad, no autoriza nada. Ya no es necesaria autorización administrativa. Hay que comunicar a la administración, pero da igual lo que diga la administración, puedo despedir, si quiero, a 5 trabajadores, si quiero 80. Vuelvo al tema que nos encontramos muchas veces en los juzgados. Llegan empresas, como me dicen a mí los trabajadores, es que el dueño de la empresa se ha comprado la semana pasada un Audi y dice que tiene pérdidas. Claro, volvemos a la situación de siempre. Una empresa facturando la mayoría del dinero en negro, como era una de las prácticas habituales en construcción, por ejemplo, que puede perfectamente justificar que tiene pérdidas, cuando tiene unos ingresos incluso superiores que hace 2 años. Se termina la autorización administrativa en los ERE. Señalar que para los despidos colectivos y también para los despidos individuales se permite despedir a un trabajador con una indemnización de 20 días por año, de 20, cuando haya no pérdidas, sino una disminución persistente en el nivel de ingresos durante 3 trimestres. Una empresa que en el primer trimestre de 2010 facturase 1 millón de euros, en el segundo trimestre 950.000 euros y en el tercer trimestre 920.000 euros, el 31 de diciembre puede despedir por causa económica. Otra de las novedades, también se permiten, y ya se aclara por fin, que se puede hacer despidos colectivos en el sector público. Cuando hicieron las últimas reformas, hubo algunas administraciones que se lanzaron a hacer despidos a trabajadores del sector público. Y hubo algunas sentencias, que siempre son un poco las más progresistas, de Cataluña y demás, que dijeron que no, que los despidos colectivos para el sector público no podían ser porque había una situación presupuestaria, las retribuciones estaban acordadas en los presupuestos y no se podía. Esto era demasiado progresista para el gobierno que había y lo ha cortado por los años. Ha dicho además expresamente que se puede despedir en el sector público. Otra de las reformas, voy saltando, otra de las reformas es que se permite lo que se llama el despido objetivo por excesiva morbilidad. Es decir, se despide al trabajador que tiene mucha baja. Antes se permitía despedir a un trabajador que tenía mucha baja en varios meses consecutivos, siempre que el nivel de la empresa de bajas también fuese un nivel alto. El despido objetivo, en resumen, para poder explicarlo de una manera mejor, es el despido que se permite hacer a la empresa en los supuestos en los que hay unas situaciones que se llaman objetivas, que no son ni responsabilidad directa del trabajador ni responsabilidad directa del empresario, que aconsejan extinguir un contrato de trabajo. Si un trabajador coge y se va a su jefe y le da 2 vueltas, le podrán echar sin ninguna indemnización. Causa imputable solamente al trabajador. Si el empresario llega un día y dice, no quiero despedir, no quiero tener más al trabajador, le echo a la calle, le puede pedir con toda la indemnización, antes 45 horas, 33 días por año. Pero existe un término intermedio, que era el despido objetivo, para las situaciones en las que no era responsabilidad a priori de ninguna de las partes. Por ejemplo, una situación de pérdida económica, que no es responsabilidad de la empresa, aunque podríamos entrar a valorar que si hay pérdida a lo mejor porque hay que hacer una mala gestión o lo que sea. Pero una situación de pérdida no es responsabilidad ni de uno ni de otro. Se puede despedir por un despido objetivo.